Hola niños, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie El Dios que siempre responde. Hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de un hombre de la Biblia que una vez estuvo en la cárcel. Por eso nosotros también nos encontramos en prisión para poder conocer más de cerca esta historia. Resulta que hace muchos años los cristianos estaban pasando por un momento difícil, porque los discípulos se encargaban de predicar la palabra de Dios, pero el rey de ese momento, que era el rey Herodes, no le gustaba que nadie hablara sobre la palabra de Dios. Entonces cuando veía que alguien lo estaba haciendo, los mandaba a perseguir, los capturaba y después los enviaba a la cárcel. Y eso fue lo que pasó con Pedro, que por predicar la palabra de Dios fue enviado a la cárcel. Cuando Pedro llegó a la cárcel, había muchos soldados que lo estaban cuidando, es decir, que no podía escaparse. Y el rey Herodes decidió que iba a llevarlo a juicio. Una noche antes de que Pedro llegara a juicio, la iglesia había estado orando muchísimo por Pedro para que Dios hiciera un milagro y lo sacara de la cárcel. Entonces, cuando Pedro estaba dormido, de repente se despertó y vio una luz muy intensa. Cuando vio bien, se dio cuenta de que era un ángel del Señor. Y él primero pensó que era una visión. Entonces el ángel lo llevó, primero abrió la celda y lo llevó hasta afuera de la prisión. Y él pudo tener libertad, y en ese momento él se dio cuenta que no era una visión ni tampoco era un sueño, sino que era algo real. El Señor había enviado a un ángel para salvarlo y para darle libertad, para que él pudiera seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, chicos, esta historia tan increíble nos deja tres enseñanzas muy importantes. La primera es que la oración debe ser siempre nuestra primera opción. Todos nosotros podemos pasar por momentos difíciles como Pedro, pero siempre que llegue la dificultad lo primero que debemos hacer es orar, porque cuando oramos el Señor puede hacer milagros. Y eso nos lleva al segundo punto, que cuando la iglesia ora ocurren milagros. Como les había dicho, Pedro estaba en prisión pasando por ese momento tan difícil, pero al mismo tiempo la iglesia estaba orando mucho por él para que el Señor lo ayudara. Entonces así fue, Dios escuchó que la iglesia estaba orando muy fuerte por Pedro y cumplió lo que la iglesia estaba pidiendo, que era la libertad de Pedro para que él pudiera seguir enseñando la palabra de Dios. Y la última enseñanza que nos dejan es que siempre debemos contar lo que Dios hace. Pedro no podía quedarse con eso que Dios hizo, sino que él le contó a todo el mundo que el Señor lo había sacado de la cárcel para que todos conocieran que nuestro Dios es poderoso y escucha nuestras oraciones. Entonces, ¿qué les parece, chicos, si ahora cerramos nuestros ojitos y juntamos nuestras manitos para orarle a Papito Dios? Papito Dios, te damos gracias por este día, por los alimentos, por nuestros amiguitos y por nuestra familia. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, que la iglesia entienda que su oración es poderosa y que nosotros podamos cada día acercarnos a ti y saber que tú nos escuchas. Gracias, Papito Dios, por protegernos, por estar con nuestra familia y por cuidarnos todo el tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado mucho de esta enseñanza. Nos vemos pronto. Amiguitos, yo me llamo Salomé. En el día de hoy vamos a orar. Papito Dios, por este día te pido a toda la gente y a las señas y a mis amiguitos de aquí. Cuida todos los días de Colombia y a país. Señor, te pido, te pides a todo el mundo de toda esa clase, cuida la iglesia, Señor, dale poder, Señor, para que se vaya ese virus, que ese virus es más malo, Señor, y tienen que usar el Todopoderoso, protege, Señor, Todopoderoso.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola niños de Advaquis, después de haber escuchado nuestra enseñanza cuando la iglesia ora, ha llegado el momento de hacer nuestro versículo a memorizar, que se encuentra en Colosenses 4:2 y es el siguiente. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Hagámoslo nuevamente. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Dios les bendiga mucho. Hola chicos de Alba Kids, es hora de danzar. Hola chicos de Abbaquis, el día de hoy vamos a hacer una hermosa manualidad para recordar la importancia de cuando la iglesia ora. Acompáñenme a realizarla. Lo primero que vamos a hacer es recortar 4 cuadros en la hoja de blog. Lo siguiente que vamos a hacer es dibujar en los cuadros unas figuras.
Tenemos 4 fichas que vamos a poner en nuestro cartel. Lo siguiente que vamos a hacer es, en la cartulina, pegar las fichas que hemos realizado. Ya tenemos las 4 fichas pegadas en el cartón, en el octavo de cartón. Lo último que vamos a hacer es darle forma a la cartulina para un mejor acabado. Así debe quedar nuestra actividad del día de hoy. Recuerden enviarnos sus fotos.